¿Escuchaste alguna vez hablar de militancia política? Ojo, no es lo mismo que hablar de militares. La militancia política es la búsqueda por llevar ideas de transformación social a la práctica. Los y las militantes buscan transformar la realidad cuando les parece injusta. Si esa búsqueda por transformar la realidad se hace de manera colectiva, la transformación puede ser mucho más grande y profunda. Durante los años 60 y 70 hubo un enorme crecimiento en nuestro país de la militancia política, porque experiencias como la Revolución Cubana o el Mayo Francés despertaron sobre todo en la juventud las ganas de cambiarlo todo. Miles y miles de jóvenes en la Argentina comenzaron en esa época militar. La última dictadura en Argentina tuvo como uno de sus objetivos exterminar a la militancia política y sus proyectos políticos. La metodología que utilizó para eso fue la desaparición forzada. Alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas. Otras personas fueron detenidas en cárceles comunes por razones políticas y otras miles tuvieron que exiliarse. Pero entonces, ¿quiénes eran las y los desaparecidos? Los y las desaparecidas de la última dictadura tenían una historia de vida, hacían deporte, disciplinas artísticas, estudiaban, trabajaban, tenían familia, hijos, hijas. Pero el principal rasgo común de la mayoría de los desaparecidos era su activa militancia política. La mayoría de las víctimas de la última dictadura habían elegido luchar por una sociedad distinta a la que imponían el poder económico y las fuerzas militares. Y la gran mayoría de quienes llevaron adelante esa lucha eran los jóvenes de los años 70 en la Argentina. Es difícil hablar de datos exactos, de números concretos, porque las personas que llevaron a cabo los crímenes en general no entregaron información a la justicia. Pero hay algunos datos estimativos construidos en base a los testimonios judiciales de sobrevivientes y de familiares. Por ejemplo, sabemos que el 55% de las personas desaparecidas pudo tener entre 20 y 30 años. ¿Y por qué militaban? ¿Qué tipo de sociedad buscaban? En líneas generales podemos decir que militaban por una sociedad más igualitaria y más justa. Pero son miles y miles de militantes desaparecidos. Es difícil pensar que hablamos de una sola idea política o de un solo método militante. Por un lado, los trabajadores se organizaban principalmente en sus sindicatos. Luchaban por demandas que tenían que ver con el salario o con sus condiciones de trabajo. Y sus principales métodos de lucha fueron la huelga, el paro con movilización o la toma de sus lugares de trabajo. Los estudiantes secundarios y universitarios se organizaban en sus centros de estudiantes, que muchas veces se nucleaban en organizaciones más grandes como la Unión de Estudiantes Secundarios o la UES. Los métodos que utilizaban también eran las movilizaciones, la toma de colegios o universidades y jornadas solidarias. Había también otros tipos de militancia, como por ejemplo la territorial, personas que vivían o se acercaban a distintos barrios en pos de tomar las problemáticas de cada comunidad, o también, por ejemplo, un sector de la Iglesia Católica, que buscaba estar más cerca del pueblo y se identificaba como el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Muchas de estas militancias estaban articuladas, no es que cada una iba por su lado. Había objetivos específicos y objetivos más generales. Hacia finales de los años 60 y principios de los 70 aparecieron organizaciones políticas armadas que los nuclearon. Solo por nombrar algunas, el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ideológicamente identificado con la izquierda, o Montoneros, identificados con el peronismo. Ambas, entre tantas otras, tenían objetivos revolucionarios. Querían cambiar el modelo productivo y el rol del Estado en la economía y en la sociedad, y para eso surgió un tipo de organización específica, la lucha armada. La vida en democracia no era algo dado. De hecho, estas organizaciones nacieron durante una dictadura que se autodenominó la Revolución Argentina. Esos militares gobernaron el país desde el 66 hasta el 73. Sin contar que hubo golpes militares anteriores, desde 1930. Ya en esa época, las torturas y los asesinatos a los militantes políticos eran cosa cotidiana y cada vez se fueron volviendo más frecuentes. El genocidio llevado a cabo por la última dictadura vino directamente a exterminar a la militancia política, pero también a aterrorizar al resto de la población para que nunca más se organice políticamente. Por eso es importante recordar a las y los desaparecidos, no solo para que el Estado nunca más viole los derechos humanos de las personas, sino porque también es fundamental recordar que la última dictadura no desaparecía personas azarosamente, sino que buscó exterminar a un sector de la sociedad, a la militancia política.
Nos volvemos a encontrar en otro capítulo de Historias Disponibles.